¿Cómo están, señores? Como cada año por estas fechas abrimos una ventana en la parrilla de programación de esta casa de la 8 para contarles lo que ha dado de sí informativamente hablando este 2014. Lola Reboleda. ¿Qué tal, Álvaro? Efectivamente, durante los últimos 12 meses, nuestras cámaras, nuestros micrófonos y el equipo de redacción han sido testigos de los momentos que han marcado este año. Y eso es precisamente lo que les vamos a acercar en este programa especial, en este informativo resumen de aproximadamente una hora. Comenzamos, por lo tanto, y lo hacemos hablando de empresa, de la situación económica que atraviesa esta provincia marcada de nuevo por el paro y por la crisis. Una noticia marcó este 2014, el cierre de Nutrespa y el despido de todos sus trabajadores nos recordó de nuevo lo endeble que es el tejido industrial de estas tierras. Pero hay más. Pese a las promesas del plan industrial de Renault, promesas que llegarán en 2015, no se pudo evitar el cierre del auxiliar SAS. La lucha daba mejores frutos en Granja La Luz, que encontraba comprador y sigue produciendo. Son los titulares de un año en el que la recuperación anunciada sigue sin llegar. La noticia más relevante en el ámbito laboral, la que más titulares ha acaparado en 2014, no ha sido positiva, ni mucho menos. A finales de marzo saltaba a los medios que Nutrespa quería cerrar su factoría palentina, irse, dejar la capital y en la calle a sus 67 trabajadores. Lo denunciaban los delegados sindicales, nada anunciaba la empresa. Comenzaba una dura negociación, protestas a las puertas, trabajadores encadenados. Tras 3 meses de tira y afloja y el apoyo de las administraciones, llegaron a un acuerdo en las condiciones del despido. Además, 6 de los empleados acogieron al plan de recolocación en otras factorías del grupo. El 13 de agosto de 2014 será una fecha que nunca olvidarán los trabajadores de la fábrica palentina. Ese día abandonaban la factoría, un día triste para Palencia. Pero el año nos deja otros conflictos laborales cerrados. A principios de 2014 saltaba otra alarma. Los trabajadores de Granja La Luz, que sería situada en Herrera de Pisuerga, denunciaban que la producción estaba prácticamente parada y ellos no cobraban. De nuevo eran plantilla y representación laboral los que sacaban a la luz la situación por la que atravesaba la empresa. Comenzaron a concentrarse tanto en la localidad norteña como en la capital. Lograron que se aplicase un ERE extintivo, 6 meses de plazo para encontrar un comprador que diese fruto a la quesería. Pero ese final feliz llegaba antes, en junio. El grupo industrial que sería Ibérica SL anunciaba que adquiría la empresa, incluida la plantilla. Otro conflicto que tocaba fin en 2014 era el del auxiliar del automóvil SAS. El 31 de julio la empresa cerraba sus puertas. La labor que hacían de montaje de salpicaderos era absorbida por Renault. Pero por contra, tras encuentros, una gran lucha de su comité de empresa y la ayuda de las administraciones, consiguieron que la empresa del rombo absorbiera 75 de los 130 trabajadores. En el aire la promesa de las instituciones de tener en cuenta a los trabajadores que se quedaban fuera. Y este capítulo, en el de los conflictos resueltos, tiene cabida la empresa Cerámica Santolín. En concurso de acreedores desde 2012, en noviembre de 2014 la firma global PGM se hacía con la unidad productiva en la subasta. Una puja que despertó el interés de muchas empresas. La sociedad compradora, con sede en Tarragona, adquiría el compromiso de mantener la actual plantilla y respetar las condiciones laborales de los trabajadores. Con su futuro en el aire cierra el año Simancas Ediciones. El último mes de 2014 entraban en concurso de acreedores. La imprenta les adeuda el 80% de esa mensualidad de septiembre, más las nóminas de octubre y noviembre enteras. Momentos duros han vivido también las trabajadoras de la limpieza de la Yutera. Su empresa, Linorsa, no las pagaba y protagonizaban distintas medidas de presión. Semanas después, la compañía de limpieza se comprometía a pagar los atrasos. En el otro lado de la balanza, 2014 ha tenido algunas buenas noticias en la laboral. A finales de año, en el mes de diciembre, comenzaban a verse los primeros resultados del tan deseado plan industrial de Renault. En diciembre comenzaba a realizar las primeras contrataciones vinculadas a ese proyecto. En total serán 800 trabajadores nuevos para garantizar la producción del nuevo crossover que saldrá el año 2015 y la del Megane 4 a partir del año siguiente, 2016. Empleos que irán de la mano de los que se creen en las empresas del parque de proveedores de la marca del rombo. Al término de 2014, Snop Estampación, la primera auxiliar en confirmar su presencia en este lugar, comenzaba a instalarse. Buenas noticias también las que rodeaban a Seda.
Tras un gran tiempo de lucha que desembocaba hace 2 años en la compra de la cafetera por parte de la asiática Olam, los propietarios se acercaban en 2014 para confirmar que la factoría tiene futuro. Anunciaban que estaban invirtiendo 7 millones de euros en modernizar la planta, lo que garantizará el futuro de la misma con la estabilidad que conlleva para la plantilla. También se garantizaba la estabilidad de la planta de papel en Dueñas con la inversión de 12 millones de euros por parte de su propietaria, Europac. Siro y Gullón siguen creciendo y recibiendo reconocimientos. Es el caso de Siro, recogía el galardón a la mejor empresa familiar de Castilla y León. Gullón recibía el premio Cucom.es a la mejor empresa privada agroalimentaria. Y hablando de galleteras, la antigua fábrica fontanera, todo un emblema de Aguilar de Campo, ha pasado a la historia. Se ha derribado esta planta que llevaba en desuso 2 años. En el solar Siro, el grupo que se quedó con la planta hace ya más de una década, construirá 2 bloques de viviendas y un parking subterráneo. Y sin salir del ámbito agroalimentario, el Ayuntamiento de la capital sigue impulsando el ya constituido Parque Agroalimentario. El consistorio acogía una reunión de trabajo con responsables de la Universidad de Valladolid. Para potenciar el parque científico y agroalimentario ya constituido, se trabaja para recibir ayudas. 2014 era además época de cambios anunciados en las organizaciones empresariales. Por un lado, Antonio Primo se retiraba de la dirección de la CEPOE. Un solo candidato se presentaba a sustituir al veterano empresario. Se trataba del dirigente de la Asociación de Empresarios de Fontanería y Calefacción, José Ignacio Carrasco, quien es ahora el líder de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales. El relevo se esperaba también en la Cámara de Comercio. A finales de 2013, Vicente Villagrá anunciaba en la entrega de los premios de la organización que dejaría la presidencia cuando se desarrollase la Ley de Cámaras. 2014 pasó y la nueva normativa está aún parada, por lo que los galardones de este año siguieron con Villagrá a la cabeza. En su esperado discurso instaba el aprovechamiento de la llegada de la alta velocidad y pedía que apresurasen la construcción del nuevo hospital. Los datos del paro han sido una montaña rusa durante todo el año. Arrancaba enero con una subida en el número de apuntados a las listas del ECIL. Se situaba en los 15.729. Tras ese incremento, seguía subiendo el segundo mes del año, febrero, para descender durante los 7 meses siguientes. Subía en septiembre y octubre, para volver a bajar en noviembre, donde encontramos 14.090 inscritos en las listas, mientras que la última encuesta de población activa, hecha pública en 2014, la del tercer trimestre, daba la cifra de 16.400 palentinos sin ocupación. El IPC bajaba en todo el año un 0,3%. Balance irregular en lo económico y laboral para una provincia que sigue luchando por buscar la estabilidad industrial. 2014 termina y entra 2015, un año electoral. En mayo habrá elecciones municipales y autonómicas, en noviembre generales y aunque aún no se habla de estrategias, muchos partidos ya han movido ficha. En el PSOE, Miriam Andrés sustituirá a Eliodoro Gallego, un relevo que ya se ha llevado a efectos y aparentemente sin conflictos. Conflictos que sí que ha tenido Julio Villarrubia, al que literalmente le han arrebatado la Secretaría General de los Socialistas de Castilla y León. Eso en el seno del PSOE, en el PP, y aunque no haya confirmación, no sería sorpresa que Alfonso Polanco repitiese de número 1 e intentara de nuevo ser el alcalde de la ciudad. Hemos fijado nuestra atención en los partidos mayoritarios, pero hay otros movimientos. Aparece Podemos y Ganemos hace una incursión en el espectro político con claras ambiciones. Con respecto a las autonómicas y a las generales, aún es pronto para hablar de listas. El carácter preelectoral de 2014 se dejó notar durante todo el año. En mayo de 2015 se celebrarán elecciones municipales y autonómicas y generales en noviembre. Aún es pronto para saber si los protagonistas del tablón de juego cambiarán, pero lo que sí es cierto es que algunos partidos ya han movido ficha. Se plantea especialmente interesante la lucha por la alcaldía de la ciudad de Palencia. Aún no hay confirmación oficial, pero parece más que evidente que el actual alcalde, Alfonso Polanco, repetirá como candidato por el Partido Popular. En esta ocasión las cosas parecen estar mucho más claras que hace 4 años, cuando el partido dudó a la hora de colocar como número 1 a Polanco o a Carlos Fernández Carriedo. Mucho más turbias bajan las aguas en el Partido Socialista, que ha finalizado un año complicado.
Los rumores se confirmaban y tras meses de especulaciones, Míriam Andrés daba la noticia el 23 de octubre. Ella será la candidata del Partido Socialista. Toma el relevo así de Eliodoro Gallego, cabeza de lista del PSOE a las municipales desde 1987. Un relevo de cara al público exento de conflictos y pactado por ambas partes. Aún se desconoce cuál será el futuro político de Gallego, si formará parte del equipo de Míriam Andrés o si su nombre será propuesto para otras responsabilidades. En esta ocasión, en la lucha por conseguir ser el regidor de Palencia, entrarán otros activos. Izquierda Unida ha anunciado su intención de integrarse en Ganemos, un colectivo que aglutina a grupos de izquierdas que ha aparecido en el espectro político pisando fuerte. Aún no se sabe si Juan Gascón, actual concejal de Izquierda Unida, será el cabeza de lista de este nuevo proyecto político. También se desconoce si Podemos permitirá a su círculo en Palencia concurrir a las municipales. Ellos ya han anunciado su intención de querer hacerlo. UPyD cambiará como candidato a José Luis Insúa por Julio César Pérez y el Partido Regionalista de Castilla y León, antes el PECAL, ya se ha disuelto para adherirse a Ciudadanos. Juan Cruz Vidal será el candidato si nadie decide dar el paso. Los resultados de las municipales, no solo en la capital, sino también en la provincia, marcarán los derroteros de la Diputación para los próximos 4 años. Parece más que probable que José María Hernández vuelva a ser el candidato de los populares para llevar las riendas de la institución provincial, pero surgen dudas en cuanto a quienes representarán al resto de agrupaciones políticas. Jesús Guerrero, hasta ahora portavoz y número 1 del PSOE provincial, ya ha anunciado su marcha. Se desconoce quién será su sustituto. Tampoco se sabe si Izquierda Unida volverá a depositar su confianza en el hasta ahora único representante en el Pleno de la Diputación, Félix Iglesias. Hay otros diputados provinciales que ya han adelantado su adiós a la vida política, entre ellos Miguel Nozal, alcalde de Saldaña, y Miguel Sánchez, concejal popular en Venta de Baños. Todo esto con respecto a las municipales. Poco se sabe de quiénes serán los candidatos a las autonómicas, de quiénes serán los llamados a representarnos en las Cortes de Castilla y León o de las listas de los diferentes partidos para las elecciones generales de noviembre. A día de hoy en todas las instituciones palentinas cuenta con mayoría el Partido Popular, partido que también venció en las pasadas elecciones europeas. Logró el apoyo mayoritario de los palentinos, sin embargo perdió 15.000 votantes respecto a 2009. Voto de castigo también para el Partido Socialista, que contó con 14.000 sufragios menos. Por contra, creció el apoyo a los grupos minoritarios, como es el caso de Izquierda Unida, que multiplicó por 3 su respaldo. En crónica política, destacar por último el proceso electoral de los socialistas de Castilla y León. Un golpe de efecto de Óscar López, con quien compartía bicefalia, arrebató la Secretaría General de los Socialistas de la Comunidad al palentino Julio Villarrubia. Se convocaron elecciones, se volvió a presentar como candidato, pero el burgalés Luis Tudanca le venció en las urnas. En crónica municipal, Alfonso Polanco termina su primera legislatura cumpliendo una promesa, la de sanear las arcas municipales. Para ello tuvo que prescindir de nuevo de hacer grandes obras, pero tampoco subió los impuestos. No obstante, se abrió el EFIDES en el barrio del Cristo, también el polémico Centro Cultural de la antigua cárcel, y se ha dado una solución a los 3 pasos, una pasarela elevada que no ha convencido a muchos. Este año no hubo grandes cambios en el equipo de gobierno del Partido Popular, excepto la decisión de Miguel Ángel de la Fuente de dejar a un lado su dedicación exclusiva, algo que algunos entendieron como una falta de apoyo al alcalde de la ciudad. Incluso la oposición llegó a decir que Alfonso Polanco se estaba quedando solo. La nota trágica la pone el fallecimiento de Emilio García Lozano. Le sustituyó el siguiente en lista, Óscar Bilbao. La actuación municipal se ha visto de nuevo condicionada por la crisis y el estado de las arcas del ayuntamiento, pero los esfuerzos realizados han merecido la pena y la hacienda del consistorio parece recuperarse. El Ayuntamiento de Palencia se ahorró 2,8 millones de euros gracias a la renegociación de parte de sus créditos vivos, créditos que sumaban en total 14,5 millones de euros. En un proceso abierto, CaixaBank, pero sobre todo el Banco Sabadell, ofrecieron mejores condiciones que las existentes. Eso en una primera operación. En la segunda, el ahorro alcanzó otro 1 millón de euros. Este juego de números se dejó notar en el documento de presupuestos para 2015. Se contempla una cifra global de 71.400.000 euros, inferior en un 0,32% a la planteada para 2014. O lo que es lo mismo, se experimenta un descenso de 232.000 euros. Pese a todo, crecen las inversiones y se reduce la deuda, dejándola en poco más de 39 millones de euros. Con respecto a las ordenanzas fiscales, se cumple el compromiso de no subir los impuestos.
Preocupan los datos, pero también las personas. 2013, pero sobre todo este 2014, fueron los años de desarrollo de los primeros planes de estimulación de empleo en Palencia. 2,5 millones de euros se invirtieron en crear casi 300 puestos de trabajo y en formar a 960. En 2015 se esperan mejorar estos datos, aunque para la oposición los esfuerzos realizados son del todo insuficientes. Precisamente y con el objetivo de combatir el paro, el consistorio puso en marcha el EFIDES, la piedra angular del proyecto Urban. 2.000 metros cuadrados dedicados a la innovación, la formación y el desarrollo sostenible, en los que se invirtieron 2 millones de euros. En su interior, entre otros servicios, el tercer taller de automoción que Renault ha abierto en esta comunidad. El objetivo, formar para contratar al menos al 60% de los alumnos que aprueben los cursos de formación que aquí se imparten. Otras instalaciones municipales abrieron también sus puertas, entre ellas la antigua cárcel. De nuevo con retraso, su puesta de largo tuvo lugar a finales de septiembre. Este centro cívico, abierto solo de forma parcial, acogerá en un futuro un museo y archivo de la Policía Nacional. Un asunto que ha encendido el ánimo de decenas de colectivos sociales y culturales y también el de la oposición. Escenas de protesta a las puertas del denominado Le Crac se han repetido durante los últimos 12 meses. También este año se reformaron las piscinas de Eras de Santa Marina tras una inversión de 800.000 euros y se colocó una cubierta en las pistas de tenis del patronato. Por lo demás, se siguió trabajando con el plan estratégico. Se cambió, no sin críticas, el sistema de transporte urbano tras la adjudicación del servicio a Palbus. Se dieron pasos en la constitución del parque tecnológico y agroalimentario. De momento, tan solo una plataforma virtual muy cuestionada por la oposición. Y se habilitaron 2 zonas de aparcamientos con precios disuasorios en la estación de Pequeña y junto a la estación de Renfe. Precisamente el tráfico ferroviario, más bien la posibilidad de que este no condicione a la ciudad con la llegada en 2015 de la alta velocidad, fue objeto de intenso debate. Cuando el AVE llegue, se tendrá que eliminar el paso a nivel de los 3 pasos. Adif, quien financiará las obras, optó por una pasarela elevada que regulará además el tráfico rodado de la zona. El proyecto convenció al Partido Popular, pero solo a ellos. El resto de agrupaciones políticas y los movimientos vecinales siguen defendiendo un paso subterráneo que dé permeabilidad a esta área de la ciudad. Con respecto a determinados cambios, relevo en las jefaturas tanto del cuerpo de policía local como en el de bomberos. El cada vez mayor poder de decisión de Isidoro Fernández Navas y Paloma Rivero y un anuncio, Miguel de la Fuente, teniente de alcalde y responsable del área de servicios sociales, renunciaba a su dedicación exclusiva por motivos personales, aunque no abandona de momento sus responsabilidades en el ayuntamiento. Para muchos esta noticia evidenciaba la falta de apoyos de Polanco entre los suyos, aunque desde los cambios que se llevaron a cabo en 2013 tras la crisis con Vanessa Guzón, no ha habido demasiadas evidencias de fricción en el equipo de gobierno. Los cambios que se llevaron a cabo en el Grupo Socialista tuvieron un carácter bien distinto. La bancada del Partido Socialista se quedaba sin uno de sus activos. Emilio García Lozano fallecía tras una larga enfermedad. En su lugar, y siguiendo la lista confeccionada por Gallego en su día, se ubicaba Óscar Bilbao. De nuevo, el año terminó sin grandes acuerdos entre los grupos con presencia en este salón de plenos y con una relación tensa entre las partes por momentos que se dejó notar en muchas ocasiones en el debate político. La presente está siendo una legislatura marcada por los constantes cambios normativos. La Diputación ha puesto en marcha toda la maquinaria de la institución provincial para ayudar a los municipios a cumplir con lo que marcan las nuevas normas. Además, ha querido cubrir nuevas necesidades que detectan el medio rural a través de otras iniciativas que van más allá de los planes provinciales. Planes provinciales que, por cierto, y de nuevo, se aprobaban, salían adelante sin el apoyo de las administraciones superiores. Pero, obras aparte, este ha sido un año importante, muy importante para la Diputación Provincial de Palencia. El Palacio Provincial cumplía 100 años. Había que celebrarlo y para hacerlo se han organizado diferentes iniciativas a lo largo de todo el ejercicio, entre ellas exposiciones que han rebasado las fronteras de estas tierras. Si de algo ha hecho bandera esta legislatura, la Diputación palentina es de haber sacado adelante los planes provinciales sin la ayuda o aportación de las administraciones superiores. 2014 arrancó con los terceros de esos planes en solitario y acaba con la aprobación de los cuartos. Aprobación que ha ido de la mano de los presupuestos de 2015 de más de 65 millones de euros. Un documento que refleja un incremento en la cifra de más del 2% y cuya máxima cuantía va destinada a los servicios sociales.
Si otra característica ha marcado el devenir de este año es la creación de nuevas líneas de ayuda para los municipios, necesidades que han ido recogiendo a lo largo de distintos encuentros como estas reuniones comarcales. La Diputación ha viajado a las comarcas palentinas recogiendo de primera mano las inquietudes y cuestiones que preocupan a los representantes municipales. Estos encuentros han marcado el contenido de esas líneas de ayuda y de otras políticas realizadas por la institución provincial. Líneas, por cierto, que se han adelantado para 2015. A finales de 2014 muchas de ellas salían a convocatoria, una manera, aseguran, de facilitar la organización de ayuntamientos y asociaciones. También se ha eliminado la denominada chequera del presidente para convertir esas aportaciones directas para las necesidades urgentes de los vecinos en convocatorias. Además, para ayudar a municipios y entidades locales menores a adaptarse a los cambios normativos constantes, el Gobierno provisional puso en marcha distintas medidas. Una de ellas fue la de ofrecer un servicio contable a las juntas vecinales. Lo hicieron con la intención de ayudarles a cumplir los requisitos económicos impuestos desde las administraciones superiores. Desde febrero, el equipo de servicio de asistencia a municipios trabaja en este sentido. Asimismo, se han desarrollado cursos de formación dirigidos a los representantes municipales en los que se ha intentado acercar esos numerosos cambios normativos. Y precisamente esas novedades estuvieron presentes en el discurso del presidente de la Diputación en el Día de la Provincia. Allí afirmó que no había que tenerles miedo. Ellos, reiteró, estaban allí para ayudar en ese camino, pero también habló de la llegada del AVE e instó a instituciones y empresarios a aprovecharla para impulsar el turismo. En esta materia, en el sector turístico han puesto en marcha novedosas iniciativas para vender los atractivos con los que de manera natural o no cuenta la provincia. Una de las más innovadoras fue la de crear un concurso para conseguir embajadores de la provincia. Estas dos jóvenes fueron las elegidas. Su labor, dar a conocer las fiestas de interés turístico de la provincia desde dentro. La etiqueta Conoce Palencia acompañó a todo lo que subieron a Internet, una manera de mostrar nuestras costumbres en todo el mundo. Y si de potenciar los recursos turísticos se trata, esta labor ha brillado especialmente en el castillo de Fuentes de Valdepero. Sus entornos fueron adaptados a una fortaleza medieval. Este lugar es escenario de los espectáculos Magia en el Castillo. Los entornos de otro castillo también se vieron mejorados, en este caso los de Monzón de Campos, donde también se desarrolló una actuación por primera vez este verano. Escenario de conciertos sigue siendo el patio del Palacio Provincial, donde tienen cabida con gran éxito las puestas de solidaridad. Otro de los puntos de atracción turística son las villas romanas. La de la Olmeda recibía a su visitante 400.000 en el mes de agosto. Ha seguido siendo un centro vivo acogiendo distintas actividades como la segunda muestra de cine arqueológico. También se ha buscado impulsar el yacimiento de Pedrosa de la Vega integrándole en la red de villas romanas de Hispania, una organización que fomenta la investigación, conservación y divulgación de estos restos para crear un producto turístico homogéneo. Todos estos atractivos se han vendido en las distintas ferias turísticas a las que ha acudido la Diputación. De nuevo lo ha hecho bajo la marca Palencia Turismo, creada con el Ayuntamiento. Intour fue el escenario de la presentación de la aplicación novedosa Invertrip, que facilitará a las oficinas de turismo crear planes personalizados a los visitantes. El premio Piedad Isla también ayuda a potenciar el nombre de Palencia fuera de la provincia. El prestigio de este galardón nacional de fotografía va de la mano de los ilustres fotógrafos reconocidos. En 2014 fue a parar a las manos de Chema Madoz, un genio de la imagen surrealista. Asimismo, desde Diputación han intentado potenciar la cultura municipio a municipio, como por ejemplo a través de la iniciativa que hace llegar distintas actividades a las bibliotecas provinciales, como cuentacuentos bilingües. Aunque sin duda el acto álgido de la Diputación ha sido un cumpleaños. 100 velas soplaba el edificio que en su día ideaba el arquitecto más reconocido de Palencia, Jerónimo Arroyo. Para celebrar esta efeméride pusieron en marcha una serie de eventos, desde conferencias a exposiciones de distinta índole. Una de ellas nos hablaba no solo del edificio que la contiene, también del contenido, para qué sirve y qué es lo que hacen en la Diputación. El palacio en estos 100 años ha estado en constante evolución, la más reciente la obra para cambiar la ubicación de algunos servicios. Pretende con esto mejorar el servicio a los palentinos y el lugar de trabajo del personal. Soplando las velas despiden desde Diputación este 2014. El siguiente año está lleno de interrogantes. Las elecciones de mayo de 2015 marcarán la evolución de la institución provincial. Ya estamos de vuelta para hablar de proyectos, algunos de ellos finalizados y otros que duermen el sueño de los justos. El listado de estos últimos es muy largo. Hablamos, por ejemplo, del tercer carril de la A62, de la Palencia-Benavente, de la Aguilar-Burgos, de las autovías que en un futuro nos comunicarán con Villada o con Carrión de los Condes. En cambio, otras obras sí que van al ritmo previsto. Palencia se prepara para recibir en junio de 2015, como se merece, la llegada de la alta velocidad.
El AVE parará y lo hará, según creen las administraciones, con nuevas oportunidades para la provincia y para la capital. Tan esperado como el AVE, al menos para la gran mayoría, es el nuevo hospital de la capital palentina. En este 2014 hemos conocido el proyecto y en 2015 está previsto que se inicien las obras, al menos del primer bloque, el bloque técnico, el que albergará, entre otros servicios, los quirófanos y las urgencias. Las inversiones en materia de infraestructuras en tierras palentinas se han centrado este año en las obras de la alta velocidad, que en principio llegará en 2015 a la capital. Será la línea que unirá Madrid con la ciudad vecina de León en un plazo de 1 hora y 45 minutos. Media hora menos tardaremos los palentinos en llegar a la capital del país. Precisamente para preparar la llegada del AVE a Palencia ha sido necesario adaptar las vías a la anchura internacional y, por lo tanto, acometer obras en la estación de la capital y sus entornos. El proyecto del soterramiento, en cambio, se ha dejado aparcado ante la imposibilidad de ser financiado con la venta de terrenos. Probablemente el proyecto más presente en los medios a lo largo de este 2014 ha sido el complejo asistencial de Palencia. En julio, la Consejería de Sanidad adjudicó la redacción del anteproyecto de las obras del nuevo hospital a la Unión Temporal de Empresas formada por Aidos Architect y Tello Cardenal. Este contrato contaba con casi 700.000 euros de presupuesto de los más de 200 millones, que según la Administración regional costará todo el complejo, y las obras comenzarán el próximo año. Esta primera fase, en el que irán, entre otros servicios, las urgencias y los quirófanos, estará finalizada supuestamente dentro de 2 años. Las características de las 2 fases siguientes las hemos ido conociendo a través de exposiciones donde se mostraba el proyecto al completo, que no estará terminado antes de 2020. Un complejo, según la Junta, seguirá siendo de gestión pública y universitario, porque también en este 2014 el Río Carrión se convirtió en el primer hospital de la región en conseguir esta acreditación, lo que permitirá potenciar las prácticas de enfermería y otros títulos de ciencias de la salud. Otra de esas grandes inversiones anunciadas que parecen haber caído en desgracia por la crisis es la estación de esquí de San Glorio, aunque en este caso el económico no ha sido el único escollo. De hecho, puede que hayan sido los varapalos judiciales los que han echado atrás a la sociedad leonesa El Enebro, que abandonó 3 provincias, la empresa promotora, asumiendo su parte el resto de actores implicados. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León planteó a principios de año un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que permitía su construcción, al considerar que no estaba justificada una estación de esquí en la zona, recurso que fue admitido y del que la montaña palentina aún está pendiente. Ante el supuesto impedimento que suponía también la pertenencia al Parque Natural de Fuentes Carrionas, varios alcaldes de la zona amenazaron con abandonar dicha protección y llegaron incluso a convocarse movilizaciones en apoyo del proyecto. Para ello, San Glorio es la tabla de salvación de una comarca en declive. Con el año a punto de terminar, el Ministerio de Justicia adjudicó las obras de remodelación de la Audiencia Provincial a la empresa Vías y Construcciones por casi 4 millones de euros y un plazo de ejecución de 2 años. Su oferta fue la más económica de las 27 presentadas, con una rebaja superior al 1 millón de euros. Mientras los cimientos de la justicia en Palencia son renovados, los servicios judiciales seguirán funcionando en el edificio contiguo al Centro de Salud de Jardinillos. Más extensa es la lista de infraestructuras perdidas o que quedan pendientes este año. Después de alrededor de 9 millones de euros invertidos sin que el proyecto adquiera forma, puede que el 2014 haya arrojado un poco de luz sobre el túnel sin salida en el que se había convertido la Tejera. En octubre, el alcalde aseguró contar con un proyecto viable que, aunque alejado de la idea inicial, permitiría cerrar esta herida abierta en la ciudad. Otro compromiso adquirido que parece dar tímidos pasos es el acceso a la ciudad desde la A67, para lo que el Gobierno ha reservado 100.000 euros en los presupuestos para elaborar informes técnicos que permitan configurar el proyecto. Otros 100.000 euros hay previstos para dar los primeros pasos en el reivindicativo tercer carril de la A62 entre Dueñas y Cigales. El presupuesto de 2015 también refleja medio millón de euros para la A73 entre Burgos y Aguilar. Sin asignación, en cambio, ha quedado la Palencia-Benavente, que de nuevo se convierte en la gran olvidada. Nada se ha oído un año más sobre el eje subcantábrico que uniría Guardo y Aguilar de Campoo. Paralizada, en cambio, continúa la variante de Guardo desde el accidente laboral en el que perdió la vida un trabajador en abril de 2013, así como la carretera de Piedras Luengas, sin partidas a pesar de estar prevista su finalización el próximo año.
2014 ha sido un año trágico. El nombre de Palencia resonaba en todo el país en varias ocasiones. Lo hacía tras el crimen de San Juan de Dios y también tras los asesinatos en Abadiño, Vizcaya, donde perdían la vida 2 hijas de Bertavillo. Pero el pasado fue un año negro por otros motivos. Fuimos testigos de accidentes con consecuencias importantes, accidentes en la carretera, y recordamos alguno, ese choque de 2 autobuses en las inmediaciones de Torquemada, o esa salida de vía en la que perdían la vida 2 jóvenes muy cerca de Guardo. Tampoco en 2014 nos hemos librado de los incendios en verano y de las intoxicaciones por monóxido de carbono en invierno. El año 2014 no ha estado exento de sucesos, entre los más graves y que más han conmocionado a la provincia, uno relacionado con la violencia de género. Amelia, de 88 años, y Mariluz, de 54, vecinas de Bertavillo, fallecieron a manos de su yerno y marido. Benito Quinteiros asesinó a las 2 mujeres y en Abadiño, Vizcaya, tras mantener una discusión por motivos económicos. Esa fue la confesión que hizo tras derrumbarse en el interrogatorio. En mayo, una psicóloga de 29 años de edad falleció apuñalada por una enferma de esquizofrenia en el Centro Asistencial de San Juan de Dios de Palencia. La interna entró en el despacho con un cuchillo de cubertería y se lo clavó en el cuello. La facultativa resultó herida de gravedad y falleció poco después en el Hospital Río Carrión. Se da la circunstancia de que la policía detuvo a la pareja sentimental de la interna. El hombre está acusado como presunto copartícipe del suceso. Y otro apuñalamiento que aún está por resolver. Una mujer fue agredida en un garaje de la calle Robles de la capital y resultó herida. En un principio se barajó la posibilidad de que se tratara de un posible caso de violencia de género, pero la víctima declaró que no conocía al autor de los hechos. El conocido como violador de Parque Europa volvió a actuar. Intentó agredir sexualmente a una joven que logró zafarse. El presunto agresor, de 41 años de edad, había abandonado la prisión de Valladolid en agosto de 2013 tras cumplir una condena de 16 años por la violación de otra joven palentina en 1996. El 2014 también se cierra con malas cifras de siniestralidad en las carreteras. Se superaron las 10 víctimas mortales. El accidente más grave se registró a la altura de Torquemada por el choque entre 2 autobuses que viajaban de Portugal a Francia. Murieron 3 personas y otras 20 resultaron heridas. No fue el único. En octubre, 2 jóvenes perdieron la vida tras chocar su vehículo contra un árbol en Villalba de Guardo. En la A67, a la altura de Aguilar de Campoo, también se registró otro siniestro de gravedad. Un hombre de 80 años que circulaba en dirección contraria chocó contra otro turismo en el que viajaban otros 2 jóvenes. El hombre falleció y también la conductora del otro vehículo. Por otro lado, un hombre apareció muerto en Dueñas en el derrumbe de una casa-cueva ubicada en la zona de las bodegas. Sin embargo, todo apuntaba a que el hombre había fallecido antes del derrumbe por causas naturales. Y en Guardo, 2 hermanos gemelos de 47 años fallecieron en su dormitorio en el interior de su vivienda tras inhalar monóxido de carbono. La mala combustión de una cocina de carbón pudo ser la causa. Además, les tuvimos que dar cuenta de otro tipo de accidentes que se produjeron fuera de España. Un joven de Venta de Baños apareció ahogado en una piscina de poca profundidad de Punta Cana, en República Dominicana. Y el montañero palentino Luis Sánchez González, de 30 años de edad, perdió la vida tras despeñarse desde una altura de 1000 metros en el volcán latino Lanín. También hubo que lamentar un atropello mortal. Un joven de 24 años de edad falleció cuando intentaba cruzar la autovía que une Palencia con Magaz. Fue arrollado por una furgoneta y otra persona de 48 años falleció tras ser arrollada por un tren en Herrera de Pisuerga. Y el tren también fue noticia en marzo. 2.500 pasajeros se vieron afectados por un problema en la catenaria entre Corcos y Cabezón de Pisuerga, lo que provocó que varios convoys con destino hacia Madrid y el norte se quedaran sin servicio durante más de 6 horas. Los viajeros tuvieron que ser trasladados en autobuses a Palencia y Valladolid para poder continuar su camino. Más satisfactorios fueron los resultados de la campaña de incendios de 2014. Fue el año que menos hectáreas se quemaron de la última década, un total de 42. De enero a septiembre se produjeron 87 incendios forestales, de los cuales 74 se quedaron en conatos. Tan solo se activó el nivel 1 de Infocal en una ocasión, en el incendio del 18 de julio que se produjo en Paredes del Monte. En Vascones de Ojeda también se registró otro incendio que tuvo en alerta a los servicios contra incendios, pero quedó controlado en apenas 2 horas. Ya en la capital, el vertedero de Valdeseñor volvió a dar un susto. La combustión en el vaso de rechazos provocó una explosión que generó un pequeño incendio y una larga columna de humo. Y un incendio provocado calcinó la furgoneta de los miembros de la Protectora de Animales de Palencia. No era la primera vez que atentaban contra ellos. También se vieron amenazados por el fuego 2 vaquerías. Un incendio originado en un almacén de alimento para ganado de la vaquería de La Trapa causó importantes daños. Un día antes, otra vaquería en el camino de Collantes sufrió otro incendio que acabó con la cubierta y 1000 metros cuadrados de la nave.
Además, resultaron heridos 2 hombres. También las llamas acabaron con la nave de un taller de reparación de vehículos. Pero el fuego no fue el único enemigo de algunos empresarios. Los amigos de lo ajeno hicieron de las suyas en los polígonos. Las empresas Autobuses Guerrero y el concesionario Autopalsa fueron sus víctimas. Se llevaron varios vehículos y causaron daños materiales. No fueron los únicos damnificados porque también actuaron en otras 5 naves. Los agricultores también fueron víctimas de los ladrones. En Castromocho robaron en 2 naves de donde se llevaron diverso material valorado en 12.000 euros y 700 litros de gasoil. Y en Carrión de los Condes los vecinos estuvieron en jaque durante semanas tras sufrir 6 robos en sus viviendas. Los ladrones actuaban incluso cuando sus propietarios estaban en el interior. Finalmente fueron detenidos dentro de la operación Curto. Ya en la capital, algunos comerciantes y varios supermercados ocuparon un espacio en el capítulo de sucesos. En este estanco de la Plaza Mayor, los ladrones se llevaron 80.000 cajetillas y todo el dinero en metálico. También actuaron en este supermercado de la Avenida Valladolid, de donde se llevaron 200 euros en monedas tras amenazar con un destornillador a las cajeras. El botín fue mayor para los ladrones de este otro supermercado de la calle Empedrada, de donde se llevaron 15.000 euros. También fueron noticia las agresiones de presos conflictivos de los módulos de aislamiento hacia funcionarios de la cárcel de La Moraleja, en Dueñas. Los sindicatos denuncian más de 15 agresiones con el resultado de casi 40 trabajadores lesionados. Piden medidas para evitar estas situaciones y precisamente la policía investiga la aparición de una réplica de un revólver en el falso techo de un baño del Hospital Río Carrión. Sospechan que podría haberlo escondido algún interno del centro penitenciario de La Moraleja. En cuanto a los juicios más destacados celebrados en la Audiencia Provincial de Palencia, el que juzgó a un hombre por abusar sexualmente de 2 menores, su hijastra y una prima de la pequeña. La sala le condenó a 32 años de cárcel. También se celebró el juicio por la muerte a puñaladas de un hombre en el barrio de San Juanillo en 2013. La presunta responsable, una mujer ceutí de 43 años, compareció por videoconferencia y reconoció haber apuñalado a la víctima para defenderse de una supuesta agresión después de haber mantenido relaciones sexuales. Diciembre no dio tregua, ya que se registró el único accidente laboral con una víctima mortal. Un constructor de Aguilar de Campoo falleció tras caerse de un andamio. Como siempre en este resumen dedicamos unos minutos para hablar del sector primario, clave para Palencia, una provincia eminentemente agrícola que depende en buena parte de la cosecha y del ganado. La campaña del cereal nos dejó unos resultados claramente negativos. La cosecha tuvo que adelantarse como consecuencia de la sequía y, por si fuera poco, los topillos se convirtieron de nuevo en el quebradero de cabeza de los agricultores de Palencia. Plaga que vino de la mano de problemas sanitarios. El fantasma de la tularemia volvió a aparecer de nuevo. El 2014 será un año para olvidar para los profesionales del campo. Las condiciones meteorológicas no han sido las más propicias. La primavera estuvo marcada por la ausencia de lluvias, especialmente secos fueron los meses de abril a junio, una situación que propició que los agricultores palentinos tuvieran que adelantar la siega 2 semanas. El resultado, una cosecha que calificaron de mala, tanto desde los sindicatos agrarios como desde la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León. Resultó ser un 32% menos que la recogida el año anterior y un 10% menor de la media de los últimos 5 años. En total se recogieron 5,2 millones de toneladas de cereal en la región y 900.000 en la provincia. Pero la sequía no fue la única enemiga del cereal. La aparición de la roya amarilla fue otro de los quebraderos de cabeza de los agricultores de la provincia. Un hongo importado que se expande por esporas y que afectó a más de 115.000 hectáreas de secano y a otras 25.000 de regadío. Sus efectos se comenzaron a notar a finales de marzo. Mucho antes se notó la presencia de unos enemigos muy conocidos en el campo palentino. Los topillos se instalaron en las tierras de la provincia desde principios de año. La Junta de Castilla y León autorizó en marzo el tratamiento de las plagas con rodenticida, una medida que, como ya temían los agricultores, no iba a dar buenos resultados. El tiempo les dio la razón y los temidos roedores acamparon por las tierras, especialmente en el Valle del Retortillo y en la zona de Campos. A estos animales también les benefició las temperaturas suaves y condicionaron incluso el periodo de siembra, puesto que se comían las semillas. Pero no acabaron ahí los problemas, puesto que con los topillos llegaron los casos de tularemia. 12 pacientes tratados, a los que se han sumado otros 3 en diciembre, estos últimos relacionados con la práctica de la caza. Los agricultores siguen pidiendo a la Junta medidas como la quema controlada de rastrojos durante todo el año. Mientras tanto, la Administración regional niega la existencia de plaga. Otros animales mucho más grandes han tenido en 2014 en jaque a los ganaderos. En apenas un mes, un ganadero de Melgar de Yuso sufrió 5 ataques de lobo,
perdió 5 terneras. Mejores fueron los resultados de la cosecha de patata, una campaña normal en la que recogieron 42.000 toneladas. Sin embargo, una vez más estuvo marcada por la especulación de los precios, que se encuentran a niveles de hace 30 años. Por otro lado, en 2014 la Junta de Castilla y León cortó el grifo de las ayudas a las cámaras agrarias provinciales, lo que deja en el aire su futuro. Ahora será cada organismo provincial el que decidirá si se mantienen o desaparecen. De momento, la Cámara Agraria Palentina se plantea el 2015 seguir operativa, puesto que disponen de colchón económico a pesar de arrastrar una deuda. Para ser viables, se replantearán su organización. En cuanto a las organizaciones sindicales, hubo cambios en la presidencia de Asaja. Honorato Meneses sustituyó en el cargo a Alfonso Núñez, que estuvo al frente del sindicato agrario durante los últimos 8 años. 2014 nos dejaba una noticia para nosotros muy importante, la más destacada. En abril cumplíamos 5 años. Castilla y León Televisión cumplía 5 años, los mismos que cumplía esta casa, la 8 Palencia. 5 años de compromiso, 5 años que se suman a los 20 ya de televisión local en Palencia. Pero la crónica social nos dejaba otras imágenes impactantes, la de miles de policías que llegaban a Palencia para celebrar en la capital su fiesta, pero a nivel nacional. Otras estampas fueron mucho más cuestionadas, entre ellas la de la nueva iluminación del Cristo del Otero, temporal por las críticas surgidas en el apartado de declaraciones, unas muy cuestionadas y criticadas también, las realizadas en este caso a través de la red social Facebook por un concejal del Ayuntamiento de Paredes de Nava del Partido Popular, insultos al líder de Podemos que le costaron su acta de concejal. En este 2014 la televisión de Palencia celebra sus 20 años de existencia, un tiempo en el que numerosos profesionales han tratado de mantenerles informados y al día de lo que ocurría en nuestra capital y provincia, desde la primigenia TVP, surgida al amparo de la Casa de Oficios, hasta la 8, canal provincial y complementario de Castilla y León Televisión, que también en este 2014 ha cumplido años, concretamente 5, y quisimos celebrarlo con una fiesta por todo lo alto, en la que compartimos la alegría con nuestros espectadores. 5 años más cumple en este 2014 la Agencia de Noticias de Castilla y León, ICAL, y lo ha celebrado por todo lo alto, homenajeando a 10 personalidades de la sociedad castellano-leonesa. En nuestra provincia el elegido fue el cántabro de nacimiento pero palentino de adopción, José María Pérez Peridis. Además, la Casa Junco acogió la exposición con la que ICAL quiso hacer más visible al público la conmemoración de su cuarto de siglo como referente informativo en la región. Por su parte, en Aspanis no imaginaron una forma mejor de celebrar su media centuria de vida. La Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de Palencia recibió la Medalla de Oro de la ciudad, como reconocimiento a sus esfuerzos por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Esta es la máxima distinción que puede otorgar el consistorio. Muchos más, hasta 100 años, ha cumplido una orden religiosa. Las filipenses llevan un siglo dedicado a la enseñanza en nuestra ciudad a través del Colegio Blanca de Castilla y lo han celebrado este año con una serie de actos conmemorativos, como esta suelta de globos en el patio del colegio. 2014 ha sido el año de la conmemoración del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Palencia firmó un convenio para formar parte de la red de ciudades teresianas que forman los 17 municipios en los que la santa fundó conventos. Así adquirió el compromiso de elaborar rutas específicas, como la Ruta de la Luz Mística, que desde el 4 de julio se realiza en torno a la figura de la Santa y sus huellas en Palencia. Además, se han realizado otras actividades dirigidas a ensalzar su legado poético y místico, como encuentros teresianos, lecturas, meditaciones, procesiones, exposiciones, conciertos y conferencias. Otra figura que a buen seguro trascenderá en la historia y que de algún modo ha tenido un vínculo con Palencia ha sido la Duquesa de Alba. Cayetana Fitz-James Stuart falleció el pasado 20 de noviembre a los 88 años. La última vez que se la pudo ver en un acto público fue en Carrión de los Condes, cuando acudió apenas un año antes a la inauguración de la exposición El Belén, sus personajes y sus símbolos, junto con su marido, el palentino Alfonso X, quien fue además el encargado de ofrecer este año el pregón del palentino ausente en las fiestas de San Antolín. Los sanantolines tuvieron este año novedades y algún desafortunado incidente que indignó a toda la ciudadanía. Las famosas PES, que fueron decoradas por 20 artistas y expuestas a lo largo de la calle Mayor, no llegaron a durar en su mayoría ni 24 horas.
La misma noche de su exposición, los vándalos destruyeron 10 de ellas, algunas por completo. La indignación pública fue total, pero afortunadamente los responsables fueron sorprendidos infraganti. Una docena de jóvenes fueron identificados, aunque finalmente solo 2 recibieron la máxima sanción posible, 2.500 euros, al considerarlos el equipo de gobierno responsables de una infracción muy grave, cometiendo un acto de deterioro grave y relevante de espacios públicos. Pero en lo positivo, aparte de las calles y los ríos abarrotados de gente, el colofón de las fiestas de este año fue el videomapping en 3D que se proyectó sobre la fachada de la catedral. En él se narró parte de la historia de San Antonín. Y precisamente la Bella Desconocida ha sido la elegida para formar parte de un proyecto pionero en el que participa la Fundación Santa María la Real. Desde este año estará controlada por un sistema de 80 sensores y dispositivos que medirán parámetros de humedad, temperatura y luminosidad. Un proyecto que permitirá, además de controlar la salud de la Catedral de Palencia, optimizar su consumo energético con un impacto visual mínimo. Y no podemos olvidar que también en plenas fiestas, en la Feria Taurina de este año, tomó la alternativa el rejoneador Héctor Barcenilla. El palentino compartió cartel con Joao Moura y Hermoso de Mendoza, a los que tras cortar una oreja en su primero, estuvo a punto de acompañar en la salida a hombros por la Puerta Grande. Y seguimos en el ámbito festivo y taurino, pero ya en la provincia. Después de más de 20 años haciendo frente a multas, la última impuesta en julio de este mismo año por valor de 5.900 euros, el toro enmaromado de Astudillo ha sido incluido en el listado de espectáculos taurinos tradicionales legales de la Junta de Castilla y León. Esto permitió que por primera vez, en septiembre de este 2014, el festejo, que cuenta con la oposición de la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales, se celebrara bajo el marco de la más absoluta legalidad. Precisamente por su contribución a la difusión de la fiesta nacional, el programa Gran Ayoro que realiza esta casa y particularmente su director, Carlos Martín Santoyo, han sido distinguidos este año con el premio de la Peña Taurina de Ávila. El director del cuarto programa favorito de la parrilla de Castilla y León Televisión será el único palentino y único representante de los medios de comunicación entre los 20 vocales de reconocido prestigio que formarán el órgano. No ha sido el único premio concedido a profesionales de esta casa. El Mariano del Mazo, que cada año concede la Diputación de Palencia, fue a parar en 2014 en su modalidad de televisión a nuestras compañeras Laura Lombraña, Lucía Ferrer y Almudena Trigueros por su reportaje Vida Monacal. Un trabajo de casi 1 hora de duración en el que se descubren los secretos de la vida diaria, para la mayoría desconocida, de los monjes que residen en el monasterio de la Trapa, de la localidad palentina de Dueñas. Más que como un premio, como una responsabilidad, recibió Mercedes Sánchez el cargo de vicerrectora del campus de la Yutera de Palencia. El 17 de junio tomó posesión del cargo en un acto celebrado en la Casa Junco, sustituyendo así a Pedro Antonio Caballero. Doctora en Ciencias por la Universidad de Valladolid, es además profesora del área de Edafología y Química Agrícola en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, de la que forma parte desde 1980. En los próximos 4 años tratará de continuar con la proyección social del campus, así como hacer de la Yutera una expansión del Parque Científico de la Uva. Otro reto al que deberá hacer frente será la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de la nueva Escuela Municipal de Servicios Sociales, a la que la universidad se ha comprometido a aportar toda su experiencia. Aún no cuenta con un espacio físico, ya que se prevé que su sede sea La Tejera, pero el objetivo es que se convierta en un referente en formación dentro del sector. Hasta entonces ya se han dado los primeros pasos, como la celebración de un Congreso Internacional de Servicios Sociales al que acudieron alrededor de 250 expertos en la materia, procedentes de todo el mundo. Otro reto que deberá encarar la vicerrectora, junto con el Ayuntamiento, es manejar un asunto delicado como es la celebración de la Fiesta de Ingenieros Técnicos Agrícolas. La ITA se ha convertido ya en una de las fiestas más multitudinarias de la comunidad, a la que este año acudieron en torno a 10.000 personas y se generaron 6 toneladas de basura. Aunque lo más negativo fue el fallecimiento de un joven universitario de 20 años, vecino de Valladolid, que había asistido a la fiesta al ser atropellado por un tren en las vías cercanas al kilómetro 4 de la carretera de Valladolid, en Villamuriel de Cerrato. Una fiesta también multitudinaria, aunque con un carácter totalmente diferente, es la Semana Santa de Palencia, que desde 2012 es considerada de interés turístico internacional. Una responsabilidad para la Hermandad de Cofradías que la organiza, procurando no solo mantener, sino incrementar su atractivo. Todo ello dirigido a mejorar la vistosidad de nuestra Semana de Pasión y atraer más visitantes. Puede que con este mismo objetivo proyectara el consistorio cambiar la iluminación del Cristo del Otero. La idea era que el monumento más reconocible de la ciudad tuviera también protagonismo en las horas nocturnas, sustituyéndose así los 15 focos que hasta ahora le enfocaban por 4 puntos de luz multicolor más eficientes que exigieron la inversión de 40.000 euros. Pero ante las críticas surgidas, el equipo de gobierno decidió volver a la luz blanca como única iluminación para el monumento de Victorio Macho. Y seguimos con polémicas que en este caso atrajeron los focos de la opinión pública de todo el país sobre nuestra provincia. Si la irrupción de Podemos tras las elecciones europeas ha tenido una gran respuesta en los medios de comunicación y en las redes sociales,
no menos los ataques dirigidos principalmente a su líder, Pablo Iglesias, a quien un concejal del PP de Paredes de Nava insultó y deseó que le pegaran un tiro a través de Facebook. Jonathan Cabeza explicó posteriormente que sus palabras en dicha red social habían sido malinterpretadas, pero ante el revuelo formado, finalmente dejó su escaño de concejal. A los actos del 1 de octubre acudieron cientos de agentes, así como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. La ciudad entera se engalanó para disfrutar del homenaje a los caídos, la imposición de 80 condecoraciones, el espectacular desfile de helicópteros y las exposiciones que durante varios días ofrecían a los ciudadanos la posibilidad de conocer mejor ciertos aspectos del trabajo policial. En abril se inauguraba y abría al fin sus puertas la Casa del Cangrejo de Herrera de Pisuerga, que nació con el objetivo de ser centro de interpretación de este crustáceo. Y otra iniciativa que promete es el Festival Internacional ñam, dedicado al mundo del cómic y la novela gráfica, celebrado este año por primera vez en Palencia. A finales de septiembre la capital recibió la visita de numerosos autores y acogió muestras, talleres y conferencias por toda la ciudad, llegando incluso a algunos rincones de la provincia. Y aunque lo económico tiene su propio apartado en este resumen anual, la gran alarma social y el asociacionismo generado a raíz del problema de las preferentes merece capítulo aparte en la página de Sociedad. Se calculan en torno a 3.500 los palentinos afectados. Muchos de ellos han optado por adherirse a plataformas de afectados por las preferentes, como la asociación Razón y Justicia, para hacer así sus reclamaciones. Por el momento, en Palencia, el 100% de los casos se ha saldado a favor del afectado y se han recuperado más de 4 millones de euros en más de 100 juicios, aunque todavía quedan numerosas reclamaciones por resolver. El año deportivo nos deja muy buenas noticias, muchas de ellas las encontramos en el pabellón Marta Domínguez Azpeleta. Palencia Baloncesto, el Quesos Cerrato Palencia, logró de nuevo en la mejor temporada de su historia jugar el playoff de ascenso al ACB, aunque el sueño de ascender a la máxima categoría del baloncesto finalmente no pudo cumplirse. El fútbol sigue con sus más y sus menos. Tuvimos 3 equipos en tercera división: el Club Deportivo Palencia, Dani Sacristó Atlético y Club Deportivo Becerril. 2014 fue el año de la esperanza, del principio de la recuperación en el deporte palentino, de capa caída en los últimos tiempos. En cuanto al deporte rey, Dani Sacristó Atlético logró finalmente salvar la categoría. Fue cesado Juanjo a principios de año, ocupó su lugar el burgalés de los Mozos, que dejaba el banquillo por motivos personales poco después, y remató la faena en la pasada temporada César Díez, que se ganaba la renovación hasta que la actual campaña fuese cesado y relevado por Toño Marcos. El Becerril obró el milagro y en la última jornada lograba salvarse gracias al triunfo ante la Bañeza y la derrota del Unami en Burgos. Tanto sufrimiento le ha servido para sacar un máster de supervivencia y ahora disfrutar de la otra cara del fútbol, la dulce del triunfo y la de los puestos punteros. Los morados están haciendo la actual campaña historia, una bella historia, codeándose en los puestos punteros de playoff. El Deportivo Palencia fue tercero en la primera regional y gracias a los ascensos del Valladolid B y Astorga, segunda división B, lograba hacer lo propio a tercera división. Ha formado un plantel temible, envidiable, pero que está pecando de irregularidad, tras un comienzo sencillamente demoledor. Sergio Asenjo abandonó de forma definitiva el Atlético de Madrid. Tras el año de cesión en el submarino amarillo, el Villarreal formalizó su fichaje y firmó al portero formado en el San Juanillo por 5 temporadas, jugando actualmente la Liga Europea. Asenjo está recuperando su mejor nivel, del que quedó apartado tras 2 gravísimas lesiones de rodilla. A nivel de fútbol base, el trofeo Plaspisa Diputación llegó a su mayoría de edad, a los 18 años de existencia. Curiosamente, en la edición más igualada de la historia, la final fue más desequilibrada que nunca, con goleada del Cruz Internacional ante el Ventadebaños. De la cantera palentina emergieron con fuerza 2 valores. Manu Hernando, el central del Real Madrid cadete que ya ha jugado con la selección española sub-16, y Ainhoa Campo, que fue subcampeona de Europa con la selección española sub-19. 2 años después de la decisión del administrador concursal del cese de actividad en el Palencia, el Club Morado sigue existiendo a la espera de su liquidación definitiva, un trámite sencillamente legal. Juan Barcovara declaró el concurso culpable en relación al último presidente, el que encontró un club herido de muerte y en el que se gastó una gran parte de su patrimonio personal.
solicitando para Chema Torres 2 años de inhabilitación de cargo público y quedar exento del cobro de las cantidades que aportó. Decisión que ha recurrido al entender, con razón, que no puede quedar ante la opinión pública como el único culpable. Su culpa, a juicio del administrador, fue no acudir antes al concurso de acreedores, algo que tampoco hicieron sus antecesores, que no eran precisamente partidarios de esa medida. Por tercera vez se llenó la balastera y por tercera vez acudió la selección española sub-21. Fue en un amistoso ante Alemania. La gran atracción fue el madridista Isco, quien puso en pie a la afición palentina, que coreó repetidamente su nombre en aquel encuentro. El atletismo palentino ha dado un cambio radical. De ser la primera potencia nacional e incluso europea en el fondo durante varias décadas, ahora lo que más despunta es un joven velocista, el asturiano Óscar Usillos, capaz de proclamarse campeón de España absoluto y promesa de los 200 metros lisos con tan solo 21 años. Ya ha defendido los colores del equipo nacional absoluto en el Mundial de Relevos y tiene un futuro espléndido por delante de la mano de su entrenador de toda la vida, Luis Ángel Caballero. Todos estos méritos le llevaron con justicia a proclamarse mejor deportista palentino del año. Marta Domínguez puso punto y final a su carrera deportiva, pero sigue salvando obstáculos, en este caso en los juzgados. Quedó absuelta de la sanción de dopaje por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Atletismo, pero la IAF ha recurrido al TAS. El que se puedan o no utilizar sus datos sanguíneos dependerá de la decisión de un juez de la capital palentina. El atletismo popular sigue creciendo y proliferan las pruebas de este corte, muchas de ellas benéficas, como Menudos Corazones o Adidas. La Vuelta Ciclista Palencia cumplirá en 2015 sus bodas de plata. La Unión Ciclista Palencia, club organizador, estuvo a punto de suspenderla ante la falta de apoyos económicos. Pudo sacarla adelante con mucho sacrificio y de nuevo fue un espectáculo, con los mejores del país en la categoría sub-23. El leonés Miguel Ángel Benito lograba el triunfo y de paso cumplir con la tradición de la ronda palentina, logrando subir a la categoría profesional con el Caja Rural. Ese paso lo dio también el aguilarense Ángel de Julián, que probó en una gira asiática con el 7-Eleven filipino y seguirá con los asiáticos la próxima temporada en este equipo continental. Categoría en la que también han corrido los hermanos Arran, Unai y Ander, que permanecen en el Burgos BH. También brillan las ciclistas palentinas y así Coral Casado tomó parte en el Mundial con el equipo nacional junior. La próxima campaña pasa a la categoría sub-23 con un equipo vasco. En 2014 se cumplieron 30 años del triste fallecimiento del gran galletas, Alberto Fernández. El club que lleva su nombre organizó su habitual gala en Aguilar, que este año sirvió además de homenaje a Movistar, el mejor equipo del mundo. Es evidente que la recuperación del deporte palentino se basa principalmente en el baloncesto. Y no solo en Quesos Cerrato Palencia, porque este año hemos tenido una noticia muy importante en este deporte, que ha sido el ascenso del Ventadebaños a la Liga EVA, la cuarta categoría en el baloncesto español. Un proyecto ilusionante, de futuro y con muchos jugadores de la tierra. Así empezó hace años Quesos Cerrato Palencia. Y miren ustedes cómo está. 2014 ha sido el mejor año en la historia del Quesos Cerrato Palencia. Se inició con la participación del equipo, por primera vez en la historia, en la Copa Príncipe, competición que enfrenta a los 2 primeros clasificados al término de la primera vuelta. Andorra, líder de la liga, fue un rival demasiado duro para los de Nacho Lezcano, aunque la participación era ya un premio suficiente. 77-61 concluyó el encuentro. El paso de las jornadas estableció a los de Lezcano en el segundo puesto de la clasificación, finalizando la temporada regular únicamente por detrás del Andorra y por encima del todopoderoso Fort de Burgos. Los cuartos de final del playoff llevaron al equipo colegial a Málaga en una eliminatoria que se resolvió por la vía rápida, 2-0, con un pequeño susto en el primer partido. Oviedo puso las cosas más complicadas a los morados en semifinales, 3-1, logrando derrotar a los palentinos en tierras asturianas, haciendo valer su fortaleza en casa, el llamado efecto Pumarín.
Y así este equipo llegó a la primera final de su historia para ascender a Liga ACB. Perdieron 3-1 con Burgos tras ganar el primer partido en el pabellón Marta Domínguez. Sin duda alguna, una gran fiesta para que la afición y equipo se agradeciera mutuamente lo conseguido. Llegó el verano y los cambios. Lezcano se quedó, pero jugadores históricos como Quique Garrido y especialmente Carlas Bravo abandonaron la entidad. La directiva prefirió dar un nuevo salto de calidad con nuevos jugadores ocupando sus posiciones. Y a fe que lo han conseguido, porque finalizado el año 2014, Quesos Cerrato Palencia es el campeón de invierno y como tal tendrá derecho a organizar la final de la Copa Príncipe de Asturias el próximo 30 de enero, teniendo como rival al Breogán de Lugo, al que derrotó claramente en el partido de Liga. Pero esa será otra historia, la que se va a escribir en 2015. Hasta aquí nuestro tiempo. Esto es lo que ha dado de sí informativamente hablando este año 2014, un año de luces y de sombras para una provincia que, pese a los altibajos, sigue enfrentándose a los problemas de siempre, entre ellos el envejecimiento, la despoblación y también a otros que se han venido acentuando como consecuencia de la crisis, entre ellos el desempleo. Esto que han visto es el resumen informativo del año de una provincia que, a pesar de los baches, sigue mirando al futuro con esperanza, aunque la realidad sea complicada, muy complicada para muchos. Con la entrada del nuevo ejercicio se vislumbran nuevos retos y nuevos proyectos. De todos ellos les seguiremos dando cuenta en nuestros informativos durante este año de forma rigurosa, inmediata y puntual, con ese compromiso y con el deseo de un buen año en todos los aspectos para todos ustedes. Nos vamos. La plantilla de la 8 Palencia les desea un feliz 2015. Adiós. Adiós.